Evolución. ¿Cómo empezó el proceso de comunicación? ¿Qué especie fue la primera que transmitió información? Podemos encontrar la respuesta en un misterioso resplandor en el océano que el hombre ha visto desde hace cientos de años. Durante millones de años, las formas de comunicación química, visual y vocal han evolucionado una y otra vez, ayudando a los animales a desarrollarse en prácticamente cualquier entorno del planeta. ¿Cómo empezó este asombroso proceso de transmisión de información? Un curioso fenómeno que se produce en el océano podría arrojar algo de luz sobre el primer acto de comunicación animal. No hace mucho, los satélites captaron un extraño resplandor en el mar del Cuerno de África. Se habían iluminado decenas de miles de kilómetros cuadrados de océano, un área similar al estado de Connecticut. Fue un fenómeno conocido como Mar de Ardora. Se habían producido fenómenos similares durante siglos, pero sin ninguna explicación. Si leemos 20.000 leguas de viaje submarino o cualquier otra novela de temas marinos, veremos que hay unas descripciones muy precisas del Mar de Ardora. Resultó que la fuente del Mar de Ardora era una bacteria bioluminiscente. Una especie de minúsculos microbios que viven en el mar. ¿Por qué billones de bacterias marinas se iluminan a la vez? Los biólogos moleculares investigaron el fenómeno y realizaron un descubrimiento asombroso. Las bacterias se hablaban entre ellas. Las bacterias se comunican. Obviamente no utilizan palabras como nosotros. En vez de palabras utilizan sustancias químicas. Su forma de lenguaje es el intercambio de sustancias químicas que les permiten hacer cosas diferentes. La bióloga molecular Bonnie Basler estudió cómo las bacterias liberan moléculas químicas para señalar su presencia a las otras bacterias. A medida que van creciendo y dividiéndose, van creando y liberando pequeñas moléculas que podemos considerar una especie de hormonas o feromonas. Y cuando las moléculas llegan a una cantidad determinada, todas las bacterias reconocerán esas moléculas allí donde estén, les dirán cuántos vecinos tienen y todas se iluminan de forma sincronizada. Los microbios bioluminiscentes son una de las millones de variedades de bacterias que se comunican así. ¿Cómo lo hacen? Con frecuencia, las bacterias se comportan como una cámara legislativa. Necesitan trabajar en grupo para conseguir algo importante. Y para ello necesitan antes que haya quórum, esto es, la presencia de un número determinado de individuos que se emiten moléculas unos a otros. Nosotros denominamos a este fenómeno sensación de quórum. La bacteria vota con estos pequeños votos químicos, luego cuentan los votos y todo el grupo actúa al unísono. ¿Pero qué puede querer comunicar una bacteria unicelular? Un organismo que se reproduce por sí mismo. Necesitan comunicarse porque necesitan poder desempeñar tareas que son demasiado complicadas para un único individuo. Lo necesitan exactamente de la misma forma que nosotros necesitamos formar grupos para realizar ciertas tareas que no podríamos hacer nosotros solos porque son demasiado complicadas. Algunas bacterias se comunican para encontrarse y poder cazar juntas. Otras se comunican para lanzar ataques colectivos sobre nuestros cuerpos. Y estas bacterias, que viven en la costa de África, se vuelven bioluminiscentes en el océano. Si una bacteria emite un poco de luz, nosotros no lo percibiremos, pero si brillan todas a la vez, la luz será visible. ¿Qué es lo que están intentando comunicarse estas bacterias bioluminiscentes? Por increíble que parezca, mientras muchos animales utilizan la comunicación para escapar de sus depredadores, estas bacterias emiten luz para atraer a los peces que se las comerán. Las bacterias viven en el interior del estómago de otros animales, así que para ellas, ser comidas por un pez es algo bueno. Quieren estar en el intestino de un pez. Cuando se reúnen en estas colonias, producen un resplandor y esa luz atrae a determinados peces que se las comen. Producto de los organismos más primitivos de la Tierra, se cree que los mares de Ardora son un vestigio del primer sistema de comunicación del planeta. Pero Basler opina que estas bacterias destacan por algo más que por su bioluminiscencia. Su forma de comunicarse revela cómo las células, el componente básico de la vida compleja, se unieron por primera vez.
Creemos que, como mantienen una comunicación química, las bacterias inventaron la forma en la que los grupos de organismos o células trabajan juntas para hacer cosas en grupo. Esa cooperación entre células es lo que crea y mantiene los órganos que dirigen nuestros complejos cuerpos. Los mecanismos que emplean las bacterias para realizar esta comunicación química son muy parecidos a las estrategias utilizadas por las distintas células de nuestro cuerpo para formar grupos y desempeñar determinadas tareas. Por ejemplo, las células del riñón, las del corazón o las de los músculos. En los miles de millones de años que han pasado desde que las bacterias empezaron a transmitir esa información, las formas de vida se han hecho mucho más complejas. Y diversas especies han refinado y manipulado este proceso de comunicación química, siempre con el mismo objetivo: la supervivencia.